Una mujer dice que ella tenía dudas. Entonces ella dice que miraba a unas mujeres, dice, ¿por qué estas mujeres usan pantalones, usan maquillajes, usan aritos, ella y dice, y Dios las usa? ¿Por qué? Y entonces ella empezó a orar y a preguntarle al Señor y dice, Señor, ¿qué cosa es pecado? Dime si esto es pecado o no es pecado. Y entonces ella andaba así. Y un día dice que la invitan a una casa de unos millonarios. Y cuando va ahí dice que hay un viejito, que ella piensa que es Dios el viejito. Entonces ella dice, no sé si será Dios el viejito, pero el viejito llegó y me dijo, ¿sabes qué cosa es pecado? Dice que ella le dijo, sí, sé, pero me gustaría que me explicara. Dice que le dijo él, todo aquello que necesita arrepentimiento de corazón y necesita la sangre de Jesucristo para ser limpiado, es pecado. Miren la respuesta que le dio el viejito, pero analicémosla ahora entre nosotros. Todo aquello que necesita arrepentimiento genuino en el corazón y la sangre de Jesucristo para ser limpiado, es pecado. Y entonces que le dijo, un arito, que le dijo, si te pones, estás en pecado. Y si te lo quitas, ya no estás en pecado. Así sería ese que le dijo, porque ando el arito, estoy en pecado. Me lo quito, no estoy en pecado. Entonces no necesitas la sangre de Cristo, que le dijo, para quitarte ese pecado. Solo necesitas quitarte el arito. ¿Por qué? Porque la prenda no es el pecado. En eso es lo que ella entendió mal la explicación que le dio el viejito, ¿va? Pero ahí es donde yo lo que trato de explicar siempre, las prendas no son el pecado. El pecado siempre está en el corazón. ¿Cuál es el pecado ahí? El pecado ahí es la vanidad. Y la vanidad sí ocupa ya de la sangre del cordero y de un arrepentimiento genuino. Nadie puede quitarse la vanidad con la mano. ¿Quién se la quitaría con la mano? Nadie. Imposible. ¿Verdad que no puede? La vanagloria, ¿quién se la quita con la mano? Nadie. Imposible. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiarte y solo con arrepentimiento genuino puede quitar. El orgullo, ¿quién se lo quita? Nadie. No puede. Pecado es todo aquello que necesita la sangre de Jesucristo para ser limpiado y un arrepentimiento genuino. Genuino, mire. Entonces, y el pecado siempre está en el corazón, está dentro. Y por eso aquí dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En la intimidad del corazón, en donde la gente se limpia del pecado. Ahí es donde nos limpiamos. De todo. Pero para mí que el pecado está desde el momento en que uno piensa en ponerse el arito, porque sale del corazón. Claro, el pecado está en el corazón, no en la prenda. Pero desde el momento en que uno piensa ya es pecado. No digamos si ya se lo pone, pues ya el pecado ya se consumó, ya se requete. Miren esto. Cuando una persona anda un anillo, es pecado. Pero los anillos prácticamente se ponen para las bodas. Exacto. Que eso es como una... Exacto. Si lo ponen para la boda, no es pecado. Pues sí, Ajá, miren, ahí es donde quiero ir. El pecado no es la prenda, es el propósito. ¿Ven? El pecado nunca es la prenda, es el propósito. Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿el pantalón es pecado, hermano? No, el pantalón no es pecado. ¿Qué es el pecado? El propósito. Porque si el pantalón te hace ver sensual, entonces la sensualidad es el pecado. ¿Me entiendes? No el pantalón, un pantalón normal, como cualquier otra cosa, ¿verdad? Alguien puede ir a cortar café con pantalón, se pone una falda por encima, lo que sea, porque los moscos la pican o lo que sea, no hay ningún problema, ¿verdad? No es el pecado. El pecado es la sensualidad de las cosas. Porque como les digo, todo lo que esté externo no es el pecado. El pecado viene de dentro, del alma. Josué dice en la Biblia que andaba un collar aquí. Le era pecado a Josué andar ese collar. Dice mami que no sabe, ¿verdad? No le era pecado. ¿Por qué? Es la intención. Eso simbolizaba para él autoridad. Era autoridad la que tenía. ¿Ven? Entonces, no son las prendas, es el propósito. Entonces, cuando alguien me dice a mi hermano, pero ¿y por qué yo no puedo usar arito? Entonces yo le digo, bueno, hermano, pero ¿y cuál es el propósito? No es porque sea pecado o no sea pecado, sino ¿cuál es el propósito? Dice, no, que me quiero ver más bonita. Que le brille la oreja. O que me brille más la oreja, pero costumbre, ¿verdad? Pero no es porque tenga un propósito específico. O sea, no es que va a edificar. ¿En qué me edifica ponerme arito?
En nada. ¿En qué me edifica ponerme un anillo? En nada. Esas faldas quieren echarles un poco más. Si ustedes quieren hablar del vestuario correcto, o el vestuario excelente, ¿verdad? Delante de Dios, debería ser un vestuario en el que cubra todo el cuerpo. Un varón igual, cubre su cuerpo. El primer vestuario, ¿cómo se hizo? ¿Quién fue la primera ropa que hubo? ¿Cuál fue la primera ropa que hubo? Sí, es que a primeras a nadie le gusta. Ajá, ahí está el problema, mire. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que se pusieron? Eso era lo que les gustaba. O sea, ellos se pusieron sus hojas, ¿verdad? Solo se taparon por delante y por detrás, era como taparrabo lo que le pusieron. Jesucristo vino y les cambió. Mató unos corderos y dice que les hizo túnicas que los tapaban de arriba abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Si a primera estaban desnudos y ninguno de los dos pecaba. ¿Y entonces por qué ahora había que cubrirlos? Porque ahora ya había entrado el pecado en el mundo. Sentían pena, de seguro. Y sentían vergüenza. Como ellos no tenían nada, eran lisitos. Sí. No es que eran lisos. No es que eran lisos. Es que el vestuario que tenían era de luz, era de gloria. Y al pecar perdieron la gloria. Al perder la gloria, entonces se miraron desnudos. O sea, no es que estaban desnudos, es que sus rostros, su cuerpo brillaba y eso los tapaba. ¿Me entiendes? Y una vez que su brillo desapareció, entonces ellos ya se miraban el uno al otro y se sentían avergonzados de que estuvieran desnudos. Entonces el hombre intentó taparse, ¿verdad? Y después Dios los vistió. ¿Cómo los vistió? Mire el vestuario, los vistió con túnicas, dice que los tapaban de arriba abajo. Lo que da a entender de que el Señor le agrada que el vestuario de uno sea así. Pero no solo ese vestuario ha hecho Dios. Y el hombre también, así. El hombre también. O sea, en el inicio el vestuario para ambos fue lo mismo. El mismo vestuario. Después hubo un segundo vestuario que Dios hizo. ¿Cuál fue el vestuario que Dios hizo después? No, ese fue el que le hizo el Señor a Adán y Eva. Sí, ese. Después de Adán y Eva, Dios hizo otro vestuario para alguien más. No vestidones. Sí. Al sacerdote Aarón, Dios le confeccionó los vestidos. Y le dijo cómo hacerlo. Y le dijo, mira, a Aarón le dijo. Porque los vestidos ya sí eran unos vestidos que los ponían desde aquí, eran túnicas, hasta los pies. Pero no usaban calzoncillos. Entonces dice que cuando se levantaban el pie para subir, entonces dice que se les miraba. Campaneaban los vestidos. Entonces el Señor le exigió que le dijo, ve, ahora le dijo al sacerdote y a los sacerdotes, me les van a hacer calzoncillos de lino para que no vayan a mostrar sus vergüenzas. Mire lo que dice en el Antiguo Testamento, cómo el Señor estaba formando la ropa de ellos, para que no mostraran nada. O sea, la idea del Señor siempre ha sido que el hombre esté cubierto y la mujer también. Y entonces, después de eso, en el Nuevo Testamento el Señor no da estilos de vestidos, sino que lo que da son principios. Y dice, vístanse con pudor y con modestia. ¿Qué significa pudor? Eso, no andar mostrando. Como pudor es, Aarón, vos cuando levantas el pie se te echa de ver todo. Ponete calzoncillos, Aarón. Ponete calzoncillos. Y entonces le pusieron calzoncillos a Aarón. Era pudor. El pudor le ayuda a uno a no querer exponerse al pueblo, ¿verdad? Entonces, esos son los principios que hay ahora. No es que tenemos una moda que debe ser usada, pero lo correcto es como que alguien me pregunte, ¿cómo hago yo para ser perfecto? Y perfecto es ser maduro. Maduro. Entonces me digo yo, bueno, si usted quiere ser maduro, lo único que tiene que hacer es su forma de vestir, que no vaya a hacer que un hermano la llegue a codiciar, por ejemplo, para las mujeres. Igual para los varones. Pero los varones es un poco más distinto, porque tenemos diferentes maneras de ver al sexo opuesto, los varones y las mujeres, ¿verdad? Entonces, con tal una persona en la calle no vaya a ir a codiciarles su cuerpo, ¿verdad? Cuando van,
están bien. No hay Pero ningún también problema. uno, si quiere así, ¿verdad? Uno le puede pedir al Señor en oración, Señor, muéstrame, siento bien así. Igual es. Muéstrame, Señor, y Dios le va a Ese es igual, mostrar. hombre. Así se tiene que hacer. Le doy el consejo a todo el mundo. Gracias por haberlo dicho, hermana Dulce. Ese Dios mismo le consejo le muestra doy yo a todo el mundo. Fíjese. Yo le digo, ¿sabes por qué? Yo antes caminaba solo faldas así pegadas, ¿verdad? Cuando iba a plancito. Yo nunca caminaba También así. se le rajaban en el, Sí, y no, en la moto. pero yo una vez le pedí al Señor eso y yo soñé una vez, ¿verdad? Que me miraba yo manchada de aquí para abajo. Manchadita, de aquí para abajo. Entonces ya dije yo después, si quiero servir al Señor, tengo que obedecer lo que la palabra de Dios dice. No porque a mí me guste, sino porque yo quiero salvarme y obedecer lo que Dios dice. Qué bonito la Entonces hay dirección que del pedirle Señor. a Dios y aún no está consciente, así como uno está, entonces pídale a Dios que Dios le muestre. Yo eso hago, bien. Si ustedes vean, yo aquí no camino exhortando sobre la ropa casi, ese tipo de cosas. A mí me gusta orar. Y tampoco no quiero que ustedes juzguen a los demás. Porque yo predique en esta iglesia que ustedes deben vestirse con pudor y con modestia. No significa que si ustedes van a otra iglesia en donde no predican así, ustedes van a ir a juzgar a las hermanas de allá ni nada de eso, no. Cada iglesia déjela en su lugar. El que quiera purificarse más, gloria a Dios, nos purificamos más. Nos volvemos más como Dios quiere, amamos más a nuestro prójimo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no voy a juzgar a los bautistas si no predican como yo, ni voy a juzgar a los otros pentecostales porque no prediquen como yo, ¿verdad? Simplemente esta es una convicción que yo tengo porque Dios mismo también a mí me ha cambiado en ese aspecto, ¿verdad? Igual que mi madre. Yo he escuchado cientos de testimonios, ya varios testimonios de los que mi madre está diciendo, y es importante, fíjate, uno orar para todo, hermano. Pregúntele, Señor, ¿y tú estás de acuerdo con esta vida que llevo? Así como la llevo, papá, muéstrame. Si yo recuerdo, hermano, ya les he contado varias veces este testimonio también, va con esto, mire, ella predicaba la palabra, un evangelista fina en Estados Unidos, en México, predicando, y un día se le ocurre al Señor, muéstrame qué me pasaría si hoy muero, a dónde iría, muéstrame a dónde voy a ir, papá. Y Dios le concedió. Y cuando Dios le mostró, en vez de llevarla para arriba, la llevaba para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Sí, hermano, era rebelde con el marido. ¿Bien? Y además de eso, también usaba ropas muy sensuales para subirse a predicar al altar. ¿Me entienden? El otro día estaba enseñando esto en TikTok y una mujer me dijo, hermano, en la iglesia donde yo voy, todas las mujeres vienen con licra. Y así predican. Entonces, yo desde mi punto de vista, desde mi convicción, hermano, yo no puedo. Eso, al menos en un líder, yo no lo puedo aceptar porque, hermano, imagínese que alguien me haya que predicar con una licra y por ahí Dios le dio un buen cuerpo. Todos los hombres, ¿cómo van a estar? Viendo la licra, sí. Viendo la licra. Sí. Concentrados en ellas, que van a estar, no en el mensaje. Entonces, el Señor dice que su atavío, y atavío se refiere a adorno, que su adorno, dice, no sea el externo. O sea, que no intentemos mostrar la belleza externa, sino que dice que intentemos mostrar la belleza interna, ¿verdad? Es lo interno lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Entonces uno empieza, ¿qué tiene que mostrar una mujer de manera interna? Su pureza, su ternura, su generosidad, su trabajo, su servicio, ¿verdad? Su sabiduría. Ese tipo de cosas lo exterioriza las mujeres, ¿verdad? Y eso es lo que hace brillar a una mujer de Dios. Por eso dice, alábenle en las puertas sus hechos. Alábenle. Significa que lo que uno hace, eso es lo que a uno le da realce o lo resalta. Aún el muchacho, dice la palabra también, es conocido por sus hechos. De ahí, en ese punto, ¿verdad? El último punto lo da Dios. Lo mismo con los anillos, lo mismo con las cadenas, lo mismo con... Si alguien me pregunta a mí, hermano, ¿y es bueno usar anillos, cadenas? Yo digo, hermano, nada de eso uno lo necesita para la salvación o para edificación. Aunque no es que sea pecado. Les voy a hacer así. Pecado, como les dije al principio, es todo aquello que se necesita la sangre de Jesucristo para ser limpiado. Porque el pecado no se ve ni con jabón ni con lejía. ¿Con qué se quita?
Mire, o sea que ni lavándose la cara se quita. El maquillaje se quita lavándose la cara, el pecado no. Entonces, no son las cosas lo que son pecados, es en el corazón, el verdadero. Por eso me gusta lo que dijo mi hermana Dulce. Preguntémosle al Señor. Señor, ¿y tú qué piensas de esto, papá? Dímelo tú, Señor, porque es que a ese pastor yo no le creo mucho. Mejor decímelo vos. ¿Querés que ande así? Lo mismo podría decir yo de un reloj, ¿verdad? Me pongo un reloj y si el reloj también me causa como apego o cosas así, pues podría también tener un problema. Pero el reloj al menos sirve para ver la hora, ¿verdad? Tiene un servicio, por decirlo así. Entonces, hermano, cada uno de ustedes tiene que examinar su corazón y júzguese. Usted mismo júzguese, ¿verdad? Juzgue. Usted dice, esta falda como que ya la miro muy pegada, vamos a ver si me la desapego, ¿verdad? Y entonces, como dije la hermana, me gusta usar los aritos, entonces pregúntele al Señor, hermana, dígale al Señor, Señor, ¿y te gustan estos aritos que yo me pongo, papá? Dímelo, porque te quiero servir a ti. Así uno va educándose, hermana, en el camino del Señor, ¿verdad? Sí, el hermano Joel también ya tiene que preguntarle al Señor si no tiene que usar manga larga, lo miro usando demasiadas camisetas ya, ¿verdad? Y ya es líder, hermano Joel también tiene que ir pidiendo, Señor, y quiere que use ya más formal yo, Padre, ¿verdad? Quiere que... el hermano también no le gusta la manga larga, pero así se mira prudente, hermano. O sea, mire, es que no, como les digo, no es una cuestión de moda, es una cuestión de que uno no sea llamativo. Sí. La cuestión es que uno no sea llamativo, demasiado llamativo a la sensualidad. Es lo que a Dios no le agrada realmente, es la sensualidad. Porque eso conlleva al pecado. Imagínense, yo el otro día les explicaba a una muchacha, y Dios me dio, yo no sé cómo Dios me dio esa sabiduría. Iba en una moto yo meditando en eso. Y no es que el Señor me lleva a la historia de Adán y Eva. ¿Quién fue que comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano? Eva. ¿Quién fue que le incitó a que comiera? La culebra, ¿verdad? ¿Y de quién fue el mayor juicio? ¿Y a la mujer cuál fue el juicio? Que pariría con dolor y trabajaría. ¿Y a la serpiente cuál fue el juicio? Y arrastrara nada más. Tuvo más sacrificio la mujer y el hombre que la culebra, porque ¿qué le cuesta andar arrastrando? No fue solo eso el castigo de la serpiente. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Eso ya fue el castigo de la mujer, ¿verdad? Pero antes de eso la serpiente le dijo que la serpiente era un animal hermoso, hermano. ¿No cree usted que la serpiente, algunos dicen que era una especie de cocodrilo, ¿no? Pero era un animal hermoso, ¿verdad? Y era astuto. Y el Señor le dijo, maldita serás. Y te arrastrarás, y polvo comerás, le dijo, todos los días de tu vida. Mire la maldición más fuerte fue para la serpiente. Y la serpiente no comió del fruto. Pero tuvo la mala maña de meterle a otro. Ahora mire lo que yo les explicaba a esta gente, ¿verdad? Porque ellos estaban defendiendo a estas mujeres que andaban con licra en la iglesia. Les digo, miren lo que pasa, ¿verdad? Eva fue la que comió, pero fue influida por la serpiente y Eva le dio a Adán. Pero el mayor juicio fue para la serpiente, porque la serpiente fue la que incitó al pecado. Y no fue la que pecó, solo fue la que incitó. Ahora imaginen ustedes un montón de mujeres con licra ahí, les digo yo, y un montón de hombres volteándolas a ver para un y a otro lado. No es incitar al pecado, ¿verdad? O sea, delante de los varones es incitar al pecado. ¿Por qué? Porque el varón es demasiado visible y se anda medio carnal todavía. Se le caen las babas, hermano. Se le caen las babas por a ver a qué horas peca, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra el mismo juicio. Mire, ¿a quién va a juzgar el Señor? A los tres, porque es como si fuera fornicación mental. Yo siempre voy a aconsejar, cuídense. Cuídense, guárdense, vistan con pureza, vistan con pudor, vistan, ¿qué es modestia? Moderado, ni muy, ni tan. No es que vamos a decir que ustedes van a andar allá como lo peor del mundo, no. Busquen ropa bonita. Busquen ropa bonita, ropa que se mire pudorosa, que tenga estilo, que pueden tener estilo, no hay problema, ¿verdad? Pero que sea algo que ustedes no puedan incitar a nadie a codiciarles en ningún aspecto, ¿verdad?
aunque siempre, yo estoy hablando que ustedes lo normal, ¿verdad? Siempre va a haber un hombre o una mujer que son depravados, hermano. Y como sea que usted ande, lo van a codiciar. Siempre va a haber alguien depravado. Entonces usted por los depravados no se preocupe. Preocúpese por la gente normal, común y corriente, ¿verdad? Para que todos nosotros andemos de manera pudorosa. Y el otro día me escribió una muchacha diciendo que yo me tenía que casar porque yo estaba haciéndole tropiezo. ¡Ay, Dios! No le creo, hermana, le digo yo, ¿y qué le pasa? No, si usted es tropiezo, hermano, dice, mejor se viera de casar. Hay que dejarlo ahí que esté tranquilo. Pero la gente común y normal, con que usted ande normal, vestido así, con pudor, con modestia, ¿verdad? No van a caer en pecado, nada. Sí, ya siempre va a haber gente que va a decir que somos tropiezos, ¿verdad? Pero que lo digan de tal manera que no haya manera en la que... Sí, según ella yo le soy tentación, dice. Sí. Entonces ahí ya no podemos hacer nada, ¿verdad, hermano? Nosotros ya no podemos hacer nada. Bueno.